Siempre continuando con este interesante tema sobre la apostasía, que está basado en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 5. Hemos visto dos partes importantes. La primera es el curso a seguir por los apóstatas, es advertido claramente. Y el segundo es que la causa que da lugar a que se siga tal curso, basado en los versículos 1 y 2. Ahora vamos a continuar con la parte que corresponde, que la corrupción es especificada. En 1 Timoteo, versos 3 al 5, se habla de esta corrupción que es especificada. Pero antes siempre pidamos la dirección de nuestro Señor. Padre nuestro, te damos gracias porque una vez más nos permites el estudio de tu palabra en este tema que es importante que la Iglesia conozca sobre él, de la apostasía, que es un hecho que se da dentro de algunos hermanos o hermanas. Padre Señor, ayúdanos a que siempre tu palabra sea enseñada correctamente, que el Espíritu Santo me dirija en esta enseñanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, la corrupción es especificada en estos versos 3 al 5. El apóstol Pablo preparó a los cristianos para que repitieran, o mejor dicho, para que rebatieran a los que al apostatar les prohibirían a las personas casarse. O sea, usted se da cuenta, por ejemplo, de que alguien va a hacer algo indebido, en el caso este que presenta el apóstol Pablo acerca del matrimonio. Una hermana que anda buscando casarse con un incrédulo. Mi deber es hacerle ver, prevenirle los riesgos a que se somete o viceversa. Ve, si bien es cierto que no se prohíbe esta situación escrituralmente hablando, pero sí hay riesgos de casarse con una persona incrédula, y mucho más cuando la persona es infiel. Entonces, el apóstol Pablo preparó pues a los cristianos para que rebatieran a aquellos que al apostatar les prohibirían a las personas casarse. Bueno, usted sabe que la epístola a los hebreos no la escribió el apóstol Pablo, eso es bien claro. Pero mire lo que dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, ¿por qué yo uso esta cita? Porque estamos hablando de que dentro de los que iban a apostatar, enseñarían sobre la prohibición de que a las personas tendrían que casarse. Y usted sabe que hay una religión numerosa hoy en día que a sus sacerdotes les prohíbe que se casen. Eso realmente es totalmente en contra de la voluntad de nuestro Señor. ¿Ve? Porque
El matrimonio es algo que el Señor lo permite, es algo completamente santo. Dice en 1 Corintios 9:5, siempre lo dice el apóstol Pablo, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Esto fue bien claro, de que los apóstoles, yo creo que la gran mayoría tenían su esposa, tenían sus propios hijos, y qué problema era. Mire lo que dice, hay una disertación del apóstol Pablo que habla sobre el matrimonio en una forma muy amplia, y es en Efesios capítulo 5, versículos 23 al 31. Porque el marido es cabeza de la mujer. Para ser marido y tener mujer, pues hay que casarse, pues. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, mire el verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, usted puede ver pues que la Escritura en el Nuevo Testamento le da un gran énfasis al matrimonio, y desde las páginas del Antiguo Testamento se ven cientos de matrimonios, es decir, de parejas pues que vivían como matrimonio. Y por eso dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y dice el apóstol Pablo en este estudio que les mandarían abstenerse de alimentos. Bueno, alimentos del idioma griego es la palabra broma con B labial, o sea, B grande, como mucha gente la conoce. Alimentos es la palabra broma, así como la oye. Lo que es el alimento, pues, o sea, alimento sólido, siendo lo opuesto a la leche. Dice en 1 Corintios 3:2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. También se dice de carnes permitidas por la ley mosaica. Dice en Hebreos 9:10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Luego en Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Y también se dice de carnes, de las cuales los judíos cristianos tenían reservas en comerlas. Pero miren lo que expresa el apóstol Pablo en Romanos 14. Vamos a leer los versículos 15 y 20. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Verso 20, no destruyas la obra de Dios
por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y luego en 1 Corintios 8:13, por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si yo he tomado en cuenta esta situación del matrimonio, esta situación de la comida, es porque en aquel tiempo los que apostataron enseñaban tales situaciones como algo indebido. Es asombroso, pero no sorprendente, pues la profecía lo contempló, que ambas prácticas continúen vigentes en diferentes círculos sociales y religiosos de nuestros días, porque hay círculos sociales, no podría asegurarlo con certeza si aquí en El Salvador lo existe, pero yo sé que en otras naciones hay restricciones acerca de la comida y toman como base estos textos que aquí se presentan. Esto fue lo que se ha comentado acerca de la aparición temprana de estos errores, y voy a usar a un escritor de aquella época. Ese escritor fue Ireneo. En un escrito de Ireneo, fechado al final del segundo siglo, se habla acerca de ciertos seguidores de Saturnino, los cuales aseveran que el casarse y tener hijos es de Satanás. Del mismo modo, muchos se abstienen de alimentos de origen animal y atraen a multitudes mediante una fingida moderación de este tipo. Esto es lo que Ireneo escribió, no es que él lo aprobó, sino que él lo escribió porque lo vio. ¿Ve? Entonces, este tipo de práctica tuvo su momento decisivo con los monjes y ermitaños del siglo IV. Estos se fueron a vivir al desierto egipcio, donde estuvieron totalmente excluidos de la presencia de otros hombres. Se pasaban su vida mortificando la carne. Hubo uno que jamás comía alimento cocinado y era famoso por su incarnalidad. Imagínense hasta qué grado llegó. Jamás comió un alimento cocinado y por eso llegó a ser famoso. O sea, todo lo comía crudo, por decirlo así. Entonces fueron fuertes las medidas que tomaron los cristianos primitivos en contra de estas enseñanzas, tal como evidencia en los cánones apostólicos. Por ejemplo, una de las situaciones que se describía en los cánones apostólicos era si algún obispo, sacerdote o diácono o cualquiera que esté en la lista sacerdotal se abstiene del matrimonio, se abstiene de la carne, se abstiene del vino, no motivado por el ascetismo, o sea, esto es por causa de la disciplina, sino por aborrecerlos como si fueran malos en sí mismos, olvidando que todas las cosas son muy buenas y que Dios hizo al hombre, que varón y mujer los hizo, sino que blasfema y calumnia contra la hechura de Dios
al tal solo le queda enmendarse o ser depuesto y echado de la iglesia. Esas eran las situaciones que se daban en ese tiempo, pues cuando alguien, es decir, incurría en esta situación de querer pervertir a la iglesia con estas falsas enseñanzas. Esta advertencia enfocó la verdadera insensatez que conlleva este libro de abstinencia. Dios hizo al hombre de carne y vio y declaró que lo que él había hecho era bueno. La humanidad fue incluso hecha a la imagen de Dios. Nosotros lo conocemos perfectamente bien, lo que dice Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que arrastra sobre la tierra, que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, Dios, pues hermano, volviendo a la situación del matrimonio, Dios instituyó el matrimonio y Él declaró que este era bueno. Dice Génesis 2, 18 hasta el 24. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Por eso es que siempre se ha dicho que esta fue la primera operación que se efectuó. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que lo que Dios unió no lo separa el hombre, ya sea mediante el insensato ascetismo o mediante decretos doctrinales inspirados por los demonios del eclesiasticismo, porque ustedes saben bien que esta apostasía siguió corriendo y corriendo y corriendo. Se le dio énfasis a la abstinencia de alimentos, se le dio énfasis a que el matrimonio era pecaminoso, y así grupos religiosos cayeron en esta situación. También Dios al comienzo había declarado esto: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Génesis 9:3. Entonces no debemos rechazar ni prohibir lo que Dios ha declarado bueno y limpio. Esto es bien claro. No debemos rechazar ni prohibir lo que Dios ha declarado limpio mediante el llamarlo común o llamarlo inmundo. Miren lo que dice cuando este hecho es bien interesante.
cuando estaba en proceso la revelación de nuestro Señor, cuando aún los apóstoles ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo, y aún cuando el apóstol Pedro ya había predicado el primer sermón del Evangelio que produjo una multitud de cristianos, aún para un cierto tiempo después, todavía él no seguía entendiendo los designios y propósitos de Dios. Y ahí lo dice en Hechos 10, 12 al 16, y luego lo corrobora en el versículo 28, en el cual había, cuando ve esa visión, pues, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Es decir, hasta este momento se le ve la actitud de Pedro en el sentido, pues, de lo que él había guardado, respetando las leyes judaicas. Luego volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y ahí empieza a comprender, pues. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, fue a partir de este momento que el apóstol Pedro comprendió muchas cosas que para él antes eran prohibidas, pero que el Señor le dio permiso, el Señor le autorizó, el Señor le permitió, pues. Por lo tanto, la cuestión es si vamos a obedecer a Dios o a los hombres. En todos los casos como este, lo que debe prevalecer es lo que dice Romanos 3:4, donde dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tal como siempre ha sucedido con la corrupción humana, siempre viene la clarificación divina, porque esto es lo importante que nosotros tenemos que entender. El hombre puede ser corrupto, el hombre puede ser desviado, pero Dios se encarga de clarificar. Dios siempre así ha obrado y seguirá obrando. Génesis afirma que todo lo que Dios creó es bueno. Miren lo que dice el capítulo 1 de los versos 24 y 25. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de toda la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y así ha de ser recibido con acción de gracias por todo aquel que crea y conozca la verdad. Con esto voy a terminar. Los alimentos de origen animal han sido santificados, o sea, apartados, pues, por la palabra de Dios. Lo que Él ha aseverado, y la oración, o sea, la disposición del hombre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver, hermanos y hermanas? Que una vez más el pensamiento confuso
y las doctrinas torcidas del hombre prueban que tenemos necesidad de adherirnos al mensaje del Maestro. Nosotros no tenemos ninguna libertad, nosotros no tenemos ninguna autoridad en todo momento y circunstancia de cambiar pues lo que Dios nos ha determinado para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Y sobre todo, una de las preocupaciones grandes que nos enseña la palabra de Dios, que nos enseña el apóstol Pablo y que Dios así lo quiere, es que nosotros nunca caigamos en esta situación de la apostasía, que no nos dejemos influenciar por esas doctrinas de demonios, porque ya lo hemos visto en el estudio, el demonio es un genio, el demonio tiene poder pues para persuadir. Entonces, pero hay una cosa que nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, que pareciera, si yo no lo aclaro, pareciera que yo le estoy dando énfasis al poder demoníaco. No, hermano. El gran poder que ni es comparable es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la palabra del Señor por el apóstol Pablo nos dice, porque manifiestas son las obras de la carne, y allí menciona una serie de cosas manifiestas de la carne y menciona las hechicerías. Usted como cristiano, como cristiana, no debe darle lugar a esta situación demoníaca de las hechicerías ni ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos mantengamos en la pureza de la sana doctrina. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios nos ayude, hermanos, a siempre mantenernos en su bendita verdad. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, te agradecemos inmensamente porque tú nos permites tu palabra que está escrita en el Nuevo Testamento. Nos dice, Señor, lo correcto, lo que a nosotros compete a ser cristianos obedientes a la sana doctrina. Gracias por ello, Señor. Permite que así nos mantengamos hasta el último día que nos permitas estar en esta tierra. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.